Otro tema que interesa mucho a ustedes porque afecta a mucha gente. La justicia europea va a obligar a los bancos a devolver los gastos hipotecarios derivados de las cláusulas abusivas. ¿A cuántas personas beneficia esta sentencia? ¿De qué cantidad de dinero estamos hablando? Pues se lo vamos a preguntar a Patricia Suárez. La conocen ustedes, es presidenta de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros. Patricia, buenos días. Imagino que de momento satisfechos con la decisión. Sí, estamos muy satisfechos porque una vez más la justicia europea nos da la razón. Los gastos hipotecarios, si no se explicaron debidamente y si la cláusula se declara abusiva, no se puede hacer un reparto salomónico como pretendía el Supremo, la mitad la banca, la mitad los consumidores. Se tiene que devolver todo el dinero. Así que esperamos que todos los hipotecados de España, que no son pocos, se calcula que entre 7,5 millones y 8 millones de hipotecados, pues no se conformen y reclamen porque este dinero es nuestro. Patricia, ¿de qué cantidad estamos hablando que se puede recuperar? Pues aquí sí que hay que aclarar que, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y en esto sí que coincide con el Supremo, el impuesto de actos jurídicos documentados no entraría en esta reclamación. Entraría la tasación, la gestoría, la notaría, el registro, este tipo de gastos. Y además, una novedad, también podría entrar la comisión de apertura, que en muchos casos ha ido del 0,5 hasta el 3% del importe de la hipoteca. O sea, estamos hablando de cantidades importantes. Nosotros hemos hecho una valoración media que podrían ser unos 1.200, 1.300 euros en una hipoteca de 200.000, al que habría que añadirle esa comisión de apertura, que podrían ser otros 1.000 o 2.000 euros más. Claro, eso es dinero considerable como para establecer demandas y recuperar, pero claro, yo me pregunto, ¿tú te crees que los bancos no van a hacer nada para recuperar ese dinero? Se me ocurre, por ejemplo, comisiones para todos. Bueno, las comisiones, esto lo decía el Banco de España y también lo dice la sentencia, tienen que corresponder a un servicio efectivamente prestado. No puede ser un aquí te pillo, aquí te mato, como es, por ejemplo, la comisión de apertura, que realmente te dicen el 2% del importe que te doy de la hipoteca. ¿Y a qué servicio corresponde? No se sabe. Yo espero que no. Obviamente, las entidades financieras tienen que ganar. Es importante para que el sistema funcione, que los bancos funcionen bien. Esto no tenemos ninguna duda. Lo que no pueden hacer es repercutir de manera indiscriminada todos los gastos, los que corresponden y los que no, a un cliente. Y sobre todo lo que no pueden hacer es engañar. Yo creo que las entidades han aprendido y mucho de la crisis financiera que hemos vivido en los últimos años, y ahora en nuestra nueva crisis del COVID también creo que están respondiendo de una manera muy distinta a la de hace 10 años. La sentencia también obliga a los bancos a ser más transparentes. Eso no sé cómo lo veis vosotros también. Pues lo vemos bien, porque es como debe de ser. Uno no puede pretender que con que la cláusula sea gramaticalmente correcta y la entendamos todos sea suficiente. Europa nos viene diciendo desde hace muchísimo tiempo, lo dijo también con las cláusulas suelo, con las hipotecas multidivisa, con el IRPH, que no solamente tiene que ser gramaticalmente comprensible, sino que un cliente, un consumidor medio, tiene que comprender cuánto dinero le va a costar. Esta es la clave, que nos hagan esas simulaciones que no les cuesta ningún trabajo y que nos digan esto te cuesta tanto. Y entonces será transparente y firmaremos todos, consentiremos todos de una manera como debe ser, con transparencia y con confianza en las instituciones, en las entidades financieras, porque si no el sistema no va a funcionar. Patricia, tengo aquí a mi izquierda Javier Ruiz, te quiere preguntar. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo te quería trasladar el criterio de los bancos, porque sabes que la banca ha leído la sentencia y dice, no, la sentencia no nos obliga a devolver el dinero y la sentencia no dice vengan ustedes y litiguen. Lo que los bancos dicen literalmente es que se fija un criterio nacional por nación, y que el criterio nacional, dice la banca, en España es el del Supremo, que lo que haría es que notaría y gestoría se pagan a medias, registro lo paga el banco y el impuesto de actos jurídicos documentados lo paga el cliente. En castellano, los bancos están diciendo, oiga, no cambia nada esta sentencia. ¿Cómo leéis vosotros la lectura de los bancos que dicen no cambia nada? A mí me llama mucho la atención cómo se posicionan las entidades financieras siempre que hay una sentencia de Europa. Parecemos el día después de unas elecciones y aquí hemos ganado todos. Pero luego vienen las sentencias y ahí es donde nos dan la razón. El 99% de las sentencias las estamos ganando los consumidores. Por tanto, pueden decir esto, pero esto no es así. ¿Por qué no es así? Porque la sentencia lo que dice es que tiene que haber una normativa nacional
que avale el reparto de los gastos. Hay normativa en el impuesto, ahí lo tengo clarísimo. Hay normativa y ahí no tenemos nada que hablar. Y lo reconocemos. Nos hubiese gustado poder reclamar el impuesto, pero no podemos. Fuera. ¿Hay normativa para el reparto de los gastos de la hipoteca? No. La ha empezado a ver desde el año pasado con la nueva ley de crédito inmobiliario. Ahí sí, ahí ya nos reparten. Pero todas las hipotecas que se firmaron antes, no había ninguna ley, ninguna norma que dijera quién pagaba el registro, quién pagaba el notario, la gestoría. No la había y, por tanto, estoy convencida que los jueces nos darán la razón. El tiempo nos dará la razón. Nosotros desde Asufin siempre hacemos una recopilación de todas las sentencias y vamos haciendo un mapa en el que vamos viendo cómo va el partido. La verdad, Patricia, es que es un gusto teneros ahí enfrente porque trabajáis muy bien y es cierto, tiráis mucho de hemeroteca para intentar tumbar, ¿no?, cosas que donde hay vacíos legales, ¿no?, como el que estás hablando ahora mismo, que yo creo que son importantes, bueno, de diseñar, reformular para todos esos usuarios, que es mucho dinero, del que estamos hablando, mucho dinero. Patricia Suárez, te agradezco que hayas estado en el programa del verano. Estaremos en contacto este verano, seguro. Sí, seguro que sí. Muchísimas gracias a vosotros y a los consumidores que reclamen. No clames, reclama, porque si no el dinero se va a quedar en banco. Hasta luego, bueno, Patricia. Es importante lo que dice, Sí. porque hay mucha gente que... Yo creo que cada vez menos, Javier, pero a la gente antes le daba pereza, ¿no? Bueno, pereza, o no sabía, o le costaba, ¿no? Hay una que dice esta sentencia y es, incluso si usted reclama, que sepa que la banca ha de correr con los gastos jurídicos. Es decir, que si usted tiene que pagarse un abogado, cuando llegue la sentencia, las costas las paga el banco. Así que hay un incentivo evidente a reclamar y es verdad que hay mucho dinero que son pequeños dineros en una familia, pero que esos pequeños dineros en una familia es mucho, suman mucho. Subrayar la frase de Patricia: no clames y reclama. Estamos en un país, ¿no?, que damos pocos pasos como sociedad civil, como consumidores, a la hora de exigir nuestros derechos. Yo siempre digo que en la barra de bar criticamos mucho, gritamos mucho, pero luego a la hora de rellenar un simple formulario de queja, ya simplemente el primer paso, no lo hacemos. Bueno, y tenemos que ser más ciudadanos europeos en ese sentido. Sí, pero menos clamar, me ha gustado mucho esa frase, y más reclamar. También porque en las sociedades modernas en las que vivimos, para tener razón hay que tener dinero, y tener dinero es tener tiempo, y por lo tanto es muy bueno que haya asociaciones como estas que desde la sociedad civil canalicen esa falta de tiempo, esa falta de dinero que tiene la sociedad, y que además lo hacen, por cierto, también desde la sociedad privada, desde el ámbito privado, garantizándonos y facilitándonos la vida de los demás.